Muy buenas, pues yo soy Víctor Bernal Jordán, soy alumno de primero de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues vengo a presentaros un trabajo, en este caso un vídeo didáctico evaluativo sobre la progresión de los estilos natatorios, que es el nombre que le he querido dar para resumir un poco el concepto del trabajo. Os dejo unos datos del profesor y de la asignatura. Y bueno, vamos directamente con el trabajo. La estructura del índice. Una pequeña introducción, los 4 estilos natatorios y unas conclusiones y bibliografía del trabajo. Con respecto a los 4 estilos natatorios, simplemente decir que vamos a seguir el siguiente modelo. Una rúbrica inicial con una serie de puntos débiles y fuertes y aspectos a mejorar con un desarrollo de ejercicios. Una rúbrica final con puntos débiles y fuertes y una evaluación inicial y final. La introducción, como ya os he dicho, pues sería una rúbrica evaluativa relacionada con los 4 estilos natatorios para comprobar su progresión. En cuanto al primer estilo, el crawl, evaluación rúbrica inicial. Bueno, pues os voy a dejar un gráfico y con el resumen de los puntos fuertes y débiles de este estilo. He escogido 2 de cada. La mano orientada al muslo en la salida y que la otra se encuentre en fase de tirón o empuje, pues son los puntos fuertes de esta primera ejecución. Y la respiración y la posición corporal serían los puntos débiles, por tanto los aspectos a mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar estos aspectos? El primero, la respiración, pues con una progresión de ejercicios. En el primero, en el que se encuentran los brazos extendidos apoyados al bordillo, intentando simular la respiración. En el segundo, con un brazo apoyado y el otro extendido, intentando realizar la simulación de la respiración, pero con batida. Y el tercero ya nado con tabla. En cuanto a la estructura, pues una primera sesión con ese primer ejercicio, el segundo con un inicio de fase de recuerdo, la tercera sesión con respecto al segundo ejercicio, y el tercero, y después una sesión de esfuerzo por si fuese necesario. Con respecto a la posición corporal, bueno, pues una progresión igual, en este caso con una serie de 3 ejercicios y con su propia estructura, similar a la anterior, con una fase de recuerdo la segunda sesión, una fase de recuerdo también la tercera, y con una sesión de refuerzo si fuese necesario al finalizar la sesión. Con respecto a la evaluación de la rúbrica final, pues deciros que aquí os dejo la rúbrica que he utilizado, y los puntos fuertes y los puntos débiles pues son el primero, la respiración y posición corporal, que eran los puntos débiles de la primera ejecución, y de puntos débiles pues que la mano entra muy próxima a la cabeza cuando va a entrar al agua, y que en la fase de recobro de la patada el compañero no flexiona la rodilla. Evaluación inicial versus evaluación final. Pues bueno, he hecho simplemente un gráfico comparativo con respecto a los puntos que eran débiles y fuertes en tanto la primera como la segunda ejecución, para que comprobéis la evolución. La respiración y la posición corporal han mejorado mucho respecto a la segunda evaluación, respecto a la segunda ejecución que respecto a la primera. Y los otros dos pues son los puntos débiles, en el sentido de que son los puntos que menos progresión han tenido respecto a la primera con la segunda, aunque no aparecían como débiles como los más débiles en la primera ejecución. Con respecto a la espalda, pues que sería el segundo estilo natatorio, igualmente os presento el gráfico que he desarrollado con los puntos e ítems pertinentes. Los puntos fuertes en este caso pues sería la flexión del codo en una rotación interna y la flexión plantar del pie. La palma que no se encuentra orientada hacia afuera en el contacto con el agua, y que la cintura está flexionada, el típico gesto de nadar sentados. Por tanto, vamos a trabajar y hacer hincapié acerca de estos dos problemas, la palma hacia afuera y el nadar sentados, con la progresión nuevamente de 3 ejercicios. En este caso, el primero, con el uso de una tabla en el pecho agarrada al brazo, y con el otro brazo lo que realizaríamos sería la acción de recobro. Un segundo ejercicio similar, pero utilizando pelotas, y el tercero, pues un desarrollo normal de la acción y haciendo hincapié simplemente en la fase de recobro. Una estructura similar con respecto al crawl, con una fase de recuerdo de la segunda sesión con respecto al primer ejercicio, igualmente la tercera, y una sesión de refuerzo si fuese necesario. Con respecto a nadar sentados, pues en este caso he puesto un primer ejercicio que sería agarrarse al borde y concentrarse en realizar ese movimiento de las piernas, después un ejercicio con tabla, y por último un ejercicio en el que simplemente es de carácter general el procurar tener un hincapié acerca de la superficie, de la posición de las piernas con respecto a la superficie al estar nadando. Igualmente una estructura de sesiones. Después, evidentemente, tenemos una evaluación de una rúbrica final, donde dejo evidentemente el gráfico, donde los puntos fuertes son que la palma la orienta hacia afuera,
En el momento de entrada al agua, la cintura se encuentra flexionada y la palma se encuentra hacia afuera en el momento en el que el brazo está a la altura del hombro. Como puntos débiles, la flexión plantar del pie y la tracción de la patada. Evaluación inicial versus evaluación final, pues igual que lo hacía en el anterior estilo aleatorio, os dejo la gráfica comparativa con la evolución de los aspectos positivos y de los aspectos menos desarrollados. Tercer estilo, en este caso vamos a hablar de la braza, una evaluación de una rúbrica inicial. Os dejo la rúbrica. Como puntos fuertes, la flexión del codo, la propulsión de los brazos al agua y las manos que se encuentren por debajo de la línea de la cadera. Como puntos débiles, la respiración y los pies en forma de tijera. La patada de tijera. Pues vamos a trabajar acerca de la respiración y de la patada de tijera. Con respecto a la respiración, una serie de 3 ejercicios. El primero utilizando un pull boy, ¿vale?, entre las piernas. El segundo realizando un mismo planteamiento pero con el uso de aletas. Y el tercer ejercicio, pues un nado con una patada por 2 brazadas para intentar que el compañero se concentre en la respiración. La estructura de sesiones, pues similar a los otros estilos natatorios, con la fase de recuerdo. Lo que quiero introducir es sobre todo la fase de recuerdo en cada sesión para conseguir esa memoria muscular. Después tenemos, con respecto a la patada de tijera, tenemos la progresión, nuevamente con 3 ejercicios. Una primera iniciación con la práctica fuera del agua, realizando el recorrido de las piernas. La segunda, dentro del agua con el pull boy. Y la tercera, pues una realización de la ejecución normal. Y si hay fallo, pues hacer hincapié con un feedback extrínseco, mostrando vídeos. Os dejo nuevamente la estructura de la sesión. Con respecto a la evaluación final, pues os dejo la gráfica que he utilizado, en este caso con los ítems pertinentes. En cuanto a puntos fuertes, he destacado la respiración y la patada de braza, que es lo más mejorado. En cuanto a puntos débiles, las manos se encuentran juntas en el momento, en la zona de la cara, en el momento en el que van a volver a entrar al agua, y las palmas orientadas hacia arriba. Pues bueno, estos son los elementos débiles, ¿no? No se encuentran las manos juntas y las palmas están orientadas hacia arriba con respecto a la fase de recobro. Evaluación inicial versus final. Bueno, pues os dejo la gráfica en este caso comparativa para que comprobéis cómo ha mejorado con respecto a la respiración y a la patada de tijera, los pies en forma de tijera, y ver la poca evolución o ninguna en este caso con respecto a las manos juntas delante de la cara y a las palmas en la fase de recobro. Como último, deciros o hablar acerca de la mariposa. Gráfico acerca de la mariposa. Pues bueno, os dejo el gráfico con la cantidad de ítems utilizados. Como puntos fuertes he destacado la flexión del codo en la propulsión de los brazos bajo el agua y las manos por debajo de la línea de la cadera. Con respecto a los puntos débiles, la respiración y la patada de tijera. Aspectos a mejorar, por tanto, respiración y nuevamente esa patada de mariposa, ¿no?, que necesitamos mejorar. Con respecto a la respiración, pues 3 ejercicios. El primero, desplazarse por la piscina con la impulsión de las piernas. El segundo, ese nado de mariposa, realizando 3 brazadas para intentar controlar el ritmo de la respiración con respecto a la ejecución de la brazada. Y el tercero, un nado con respiración, intentando cambiar los ciclos de brazadas. En la estructura de las sesiones, con respecto a la patada de mariposa, nuevamente lo mismo, 3 ejercicios. Un primero con tabla, sin uso de aletas. El segundo, utilizando las aletas como nuevo elemento material. Y el tercer ejercicio, intentar realizar la acción normal. Y si hay fallo, pues un feedback extrínseco para intentar corregir los fallos. Os dejo la estructura de las sesiones, que es similar a la anterior, y como os decía, en el último momento, pues un feedback terminal con un vídeo para intentar comprobar esa ejecución. Con respecto a la rúbrica final, pues bueno, simplemente deciros que ahí os dejo la gráfica, simplemente deciros que de puntos fuertes destaco la respiración y la mejora en la patada de mariposa. Y por último, los puntos débiles, las manos, el hecho de la rotación de las manos hacia afuera en la entrada al agua, y que en el agua las manos van hacia afuera y hacia abajo. En este caso sería cuando las manos se encuentran dentro del agua. Os dejo la evolución. En este caso, la respiración y la patada de mariposa la he conseguido mejorar mucho, pero con respecto al movimiento de las manos, tanto en la entrada como en la parte sumergida
de las acciones pues no ha mejorado en gran medida. Por último, dejar unas conclusiones donde he intentado hacer una parte esquemática acerca de la mejora de los puntos débiles iniciales. Pues el hecho de que el compañero sobre todo lo que ha conseguido es, y mira que es una progresión que nosotros la hacemos posteriormente a los vídeos, o sea que él no recibe un feedback simultáneo, es que ha conseguido mejorar justamente los puntos que yo he considerado menos desarrollados en la ejecución en la fase de desarrollo de cada estilo natatorio, y ha mejorado pues los puntos débiles. Cuando tenía fallos de la respiración y de la patada, por ejemplo, pues mejoraba siempre en la segunda ejecución final esos aspectos, y no mejoraba por otros aspectos, en este caso un poco más secundarios. En este caso, tener en cuenta el desarrollo con respecto a los ejercicios que yo he propuesto, que es acerca del recuerdo de la memoria muscular, realizando ejercicios en los que en cada sesión se trabajaba inicialmente lo desarrollado previamente. Por último, en este caso, evidentemente, por tercer lugar, el desarrollo de las sesiones, como comentaba en relación anterior, pues eso, que tiene una relación con respecto a la memoria muscular, mi desarrollo de las sesiones. Y por último, decir la natación como deporte, en este caso una opinión personal, y es que en esta evolución de los 4 meses que hemos tenido de prácticas, la natación me ha demostrado que es un deporte en el que, sin tener unos grandes conocimientos, con una práctica continua y no muy grande, de hecho solo hemos tenido una práctica semanal por estudio, pues consigues una evolución muy grande, y eso lo he visto tanto en mí personalmente como en el resto de compañeros, y por supuesto también en el compañero sobre el que he hecho este trabajo. Por último, dejaros la bibliografía, que me he basado en el desarrollo de los conceptos teóricos en el manual de referencia de la Federación Internacional de Natación, y simplemente pues el hipervínculo con respecto a esta organización. Pues nada más, y muchas gracias. Espero que haya sido de vuestro agrado.